Una pieza final fue necesaria para hacer destacar la secuencia del entrenamiento. Una moderna pieza de tecnología inventada por el camarógrafo Garrett Brown. Cuando hicimos las tomas en Philly, cuando corría, esto no tenía nombre. Era un artilugio, con una pantallita verde y todo tipo de cables colgando de él. Parecía un monstruo, una bestia. Tenía todas estas arandelas, tuercas, tornillos y cuerdas colgando para crear el balance. Parecía como una palanca con una cámara. Tenía un aspecto salvaje, pesada y ruidosa, pero móvil. Se dio a conocer como Steadicam y revolucionó la manera como se hacían las tomas con cámara móvil. Parecía que tenía una alfombra mágica para la cámara. Había una máquina que permitía correr, subir escaleras y hacer todas esas cosas que no se pueden hacer con una cámara manual. Parecían hechas con plataforma rodante. Antes de la creación de Brown, los movimientos fluidos de cámara a la distancia requerían mucho tiempo y dinero. Exactamente lo que Rocky no tenía. En un mundo dominado por plataformas móviles, se tendían rieles en exteriores y había que subir a una grúa con brazo o se verían los rieles. Creo que la gente del negocio se sorprendió más que el público general, que se acostumbró a esta técnica. La Steadicam no solo permitió al equipo moverse más rápido, sino que le dio a Rocky un aspecto único. Primero que nada, tecnológicamente lo que podías hacer con ella era algo impresionante con relación a una cámara grande que tienes que colocar en una plataforma o a una manual que da tomas movidas. Era una herramienta fenomenal. Hice la secuencia del refrigerador de carnes, que es una de mis favoritas. Algunas cosas eran técnicamente imposibles. Ninguna plataforma hubiera pasado a través de esos trozos de carne. A todos lados donde íbamos saltábamos del auto. Garrett salía con su 1,95 m, cómodo con esta cámara. ¿Recuerdan la toma del mercado italiano cuando él corría calle arriba? Bien, yo iba en un vehículo de carga, lidiando con los baches del camino. Y ese fue el primer uso de la Steadicam, o uno de los primeros. John Avildsen siempre quiso estar a la vanguardia de la tecnología. En lo emocional, la naturaleza de esas tomas contribuyó a los sentimientos de la gente respecto a la película. Rocky era una idea increíblemente buena. Y era una idea nueva también. Rocky hubiera sido una gran película con o sin Steadicam, aunque creo que sí ayudó. Sin la Steadicam, una imagen clave no hubiera sido lo mismo. Entonces Garrett, y es aquí donde sucede la magia, solo él, por su gran tamaño, fuerza y conocimiento, puede volar por los escalones tan rápido como yo. Es decir, va corriendo de lado sin mirarse los pies, está mirando por un monitor. Llegó hasta la cima, comenzó a dar las vueltas y yo estaba bailando. No lo planeamos. Él estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Su cobertura fue extraordinaria y esa fue la escena de la película. Punto de mi vida. Esa es la imagen por la que siempre me recordarán. Y la aprovechamos. No hubo nada planeado. Simplemente debía ser así. Con una semana en Filadelfia y otras 3 semanas en Los Ángeles, la producción necesitaba cada segundo dado por la Steadicam. Ese es el asunto con la primera Rocky. Fue ese espíritu de cooperación. Todo el mundo ayudaba del modo en que podía. Pero mientras las presiones del tiempo remontaban, también sucedía con las creativas. Dije, quisiera que Carl saliera de la esquina y lanzara 4 derechas seguidas. Y el hombre se escandalizó, me dijo, eso no sucederá. Y yo dije, ¿por qué? Y él replicó, me rehúso. Y renuncio. Y renunció. Oh. Con el rodaje desarrollándose a finales de 1975, la estrella Sylvester Stallone y el director John Avildsen sabían que lo único que resaltaría o hundiría la película serían las escenas de las peleas. Pero había un problema. Ni Stallone ni Weathers sabían boxear. Le pregunté a Carl, luego de reunirse con Sylvester y con Irving y con todos, le dije, ¿tienes experiencia con el boxeo? Y claro que no la tenía. Oh, sí, tengo todo tipo de bla, 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 bla. Era actor, siempre mientes y dices que sí, que sabes. ¿Has saltado de un F-14? ¡Claro que sí! Yo le dije, bueno, vente mañana en la mañana y te pondré a practicar con uno de mis muchachos en Santa Mónica. Jimmy me llevó a este pequeño gimnasio y me agotó como en 1 minuto. Tras el primer asalto estaba exhausto. Apenas si podía levantar mis brazos después de 3 minutos. No podía lanzar un golpe. Quemas demasiada energía cuando no sabes lo que estás haciendo, pero al final dijeron, sí, creo que el hombre puede hacerlo. Y aquí que nos las arreglamos para lograrlo.
Ayudó mucho que Carl fuera un gran atleta. De verdad ayudó. Me subí al cuadrilátero a diario a intentar aprender a boxear, pero de verdad, recuerdo que Sylvester y yo pasábamos mucho tiempo en eso. De verdad nos divertíamos mucho, pero nos desgastábamos en el proceso porque era trabajo. Era de verdad un trabajo muy, muy duro. Además de ese trabajo, el director John Avildsen había decidido que necesitaban que el boxeo tuviera una nueva imagen. Una vez que conseguí el trabajo, pensé que debía haber algunas películas de boxeo. Lo hice y quedé horrorizado de lo mal que se veía. Sabían que tenían que hacer algo diferente. Un veterano entrenador de boxeo ayudaría a coreografiar las peleas. Estaba trabajando con un entrenador de boxeo de la vieja escuela y me di cuenta de que había visto antes esta pelea en El Campeón, Más dura será la caída, Yvonne Garfield, y es puro 1, 2, golpe, golpe, golpe. Dos hombres van así, luego hacia arriba, dos hacen esto. Por favor. Y yo estaba mirando y dije, miren esta grabación de Rocky Marciano peleando con Joe Louis. ¿Por qué no podemos hacer eso aquí? Y él me dijo, es que no entiendes. Sí, él era un boxeador que también era esgrimista. Solía enseñar esgrima en películas y cosas así. Dije, bien, vamos a intentarlo. Quisiera que Carl Weathers saliera de la esquina y lanzara 4 derechas seguidas. El hombre se escandalizó. El coordinador de acción me dijo, eso no sucederá. Y yo, ¿por qué? Y él me dice, es que nadie lanza 4 derechas. Yo le dije, lo sé. Él lo hace porque es Apollo Creed. Eso lo hace distinto a ti y a mí. Y él replicó, me rehúso y renuncio. Y renunció. Me miraban como si yo fuera un arrogante, como que, ¿qué sabes tú? Simplemente tenías el mejor. Se llamaba Paul algo, no quiero decir. Paul Stater y George Wilbur eran autoridades del boxeo en cuanto a la industria fílmica, pero no en lo que a mí respecta. Y renunció. Había hecho todas las películas de boxeo que había. Yo dije, Dios, esto no está pasando. Era este tipo de coordinador de acción tradicional, por eso no funcionó. Yo dije, es todo. ¿Por qué no lo escribimos? Nos aprendemos los diálogos. ¿Por qué no aprender diálogos físicos? ¿Por qué no aprender lenguaje corporal? Yo dije, ¿por qué no vas a casa y escribes esto? Izquierda, derecha. Este hombre se baja, el otro se levanta, lo que quieras. Escríbelo y nos lo aprenderemos como un ballet. Coreografiamos toda la pelea. Teníamos que hacer que todo esto funcionara. No solo estábamos aprendiendo a hacerlo y hacerlo bien, sino que teníamos que hacerlo para la cámara y hacer que se viera bien. El cineasta está interesado en mantener la atención del público. Y el público no quiere ver a alguien dando vueltas por el cuadrilátero 3 minutos. Quieren ver acción, quieren ver golpes. Para el camarógrafo Garrett Brown y otros en el equipo de producción, rodar la pelea fue tan exigente como entrenar para ella. Me animaba a estar en el cuadrilátero. Iría en círculos y ellos también lo harían. Típicamente esto no lo hacen en el centro del cuadrilátero. Hacían cruces y se acercaban a las cuerdas, así que algunas veces yo tendría que apartarme del camino. Hay algunas fotografías mías en el fondo y tengo una expresión en mi rostro como, esta gente se está haciendo daño. Cuando estás rodando una película de boxeo, eso es más difícil que la pelea en sí. Porque lo vas a hacer por 12 o 14 horas y tienes que tener la misma energía desde el primer asalto hasta la última toma. Pero ellos siguieron el ritmo y cerraron en solo 28 días. El sujeto fue así de rápido, acabó de grabar y editamos la película. El siguiente obstáculo sería llevar la película a las salas. No quería estrenar la película en ese año porque tenían Network y tenían Bound for Glory. El presidente de MGM en ese momento nos envió una carta tras ver la película y dijo, quiero recordarte que todavía tenemos el derecho de vender la película directamente a la televisión y no estrenarla en ninguna sala. Cuando Rocky fue estrenada en noviembre de 1976, seguía siendo una apuesta arriesgada. ¿Cómo tomaría el público una película de un boxeador que ni siquiera gana? Pensé que terminaría en la última función de una tanda doble en un autocine en Alabama o algo así. No estrenamos la película en muchas salas. Recuerdo que en Filadelfia y en otros lugares. Tengo una copia del New York Times que tenía esta terrible reseña. La primera reseña que salió fue la de Vincent Canby. La peor opinión. Detestó la película. Estaba parado frente al cine, donde la proyectaban, y leí esta reseña devastadora. Y sale Peter Falk y me dijo, oye, felicidades. La película es genial. Y yo le dije, Peter, mira esta terrible reseña. Y él me respondió, no veas la reseña, solo entra y observa.
estaban vitoreando y dando saltos. Yo dije, vaya, yo nunca... Fue increíble. Nos superó a todos. Fue todo un acontecimiento. No creo que nadie pudiera preverlo. Yo no hubiera podido. ¿Cuándo fue la última vez que viste una película donde la gente se levanta a vitorear? Donde los hombres lloraban. Ahí fue cuando me di cuenta de que lo habíamos logrado. Me dije, voy por buen camino. No fue hasta que vi las filas dar la vuelta a la cuadra en Nueva York, en la Tercera Avenida, cuando la proyectaban en Cinema 2, que empecé a darme cuenta que podía ser un éxito. Comenzamos con 3 salas de cine y terminamos en todas las salas del mundo. El impacto fue casi inmediato. Hizo un buen negocio y luego creció y creció. Hubo un momento que recuerdo que iba por una calle en Nueva York, salía a caminar como cualquiera, la mañana después del estreno. Y los vendedores de perros calientes me decían, oye, Apolo. Honestamente fue un poco aterrador al principio, porque no era, oh, hola, era como que se te lanzaban encima. Y no era solo una persona, era una persona tras otra y tras otra, una locura. La respuesta de la crítica fue grandiosa. Ganamos el Globo de Oro, ganamos el premio de críticos de Los Ángeles y el premio a la mejor película con Network. Luego, en enero de 1977, se anunciaron las nominaciones al Oscar. 10 nominaciones. Eso es mucho. Y nunca nos imaginamos que algo así sucedería. 10 nominaciones de premios a la Academia. Para una película de $900,000 que se hizo para los autocines. Pero Rocky se enfrentaba a una fuerte competencia, incluyendo otras 2 películas de United Artists. Eran películas a las que ellos les apostaban, Network y Bound for Glory. No estrenamos hasta diciembre y ellos asumieron que no tendríamos oportunidad. La noche de los Oscar, los cineastas se sentían como los colados de la fiesta. Todos estábamos muertos de miedo. Claro, eso pasa cuando sabes que hay 2,000 millones de personas viendo el espectáculo. Nadie en ese momento podía decir que esta película ganaría un Oscar. Pero esa noche Rocky ganó 3 Oscar y se convirtió en la primera película de deportes en ganar como mejor película. Y no me sorprendería que haya sido la película de presupuesto más bajo en ganar como mejor película. El desempeño de Rocky en taquilla fue igual de impresionante, recaudando más de $117 millones en Estados Unidos. Podemos decir con lo que la película costó y lo que generó, fue totalmente fantástico. De pronto tu esposa está trabajando de secretaria y tú buscando trabajo y casi al día siguiente, para 1977, dirijo la orquesta de la Academia y recibo ofertas fílmicas. Naturalmente se empezó a hablar de una secuela. Cuando terminamos, fui a Gucci y compré un bolígrafo enchapado en oro, no de oro, sino enchapado en oro, y una libreta de cuero. Y escribí en la primera página, escribe la secuela. Nos sorprendimos con el éxito de la película y uno de los productores, cuando le dije, ¿haremos otra película?, dijo, lo haremos hasta que dejen de llegar. Pero además de actuar y escribir, Sylvester Stallone también quería dirigir la secuela. Este sería su próximo e improbable reto. Es un trabajo arduo, ¿saben? Porque vas a escribir, a dirigir y a actuar, a protagonizarla. Es una carga muy pesada. En 1976, una película de bajo presupuesto sobre un boxeador desvalido había convertido a su estrella y escritor, Sylvester Stallone, en una sensación instantánea. Oh, Dios mío, lo logré, lo hice. Soy el dueño del mundo. Y de repente fue una explosión. No hubo lugar al que fuéramos después de que Rocky salió en el que la gente no gritara y clamara por él y lo siguiera. Fue un fenómeno, todo el mundo hablaba de esto. Fue la película del año, por decirlo menos. Claro que iban a hacer una secuela. El estudio en este momento estaba muy ansioso de hacer otro Rocky. Estábamos muy ansiosos de hacer una película llamada Toro Salvaje. El estudio no quería hacer Toro Salvaje y nosotros insistíamos con Rocky 2 para que fuera un poco más entusiasta sobre Toro Salvaje. De no ser por Rocky, no existiría Toro Salvaje.